Mateo, capítulo 28, y vamos a poner nuestra mirada en los últimos 3 versículos de ese capítulo. Evangelio de Mateo, el capítulo 28, y vamos a ver cómo acomodamos el tiempo. Yo quiero estar hablando hoy sobre la gran comisión y voy a ocupar unos minutos también para hablar sobre la gran omisión y la gran traición. Pero nos vamos a ocupar más en la primera propuesta, la gran comisión. Eso vamos a encontrar aquí en Mateo, el capítulo 28. Dice la palabra de Dios, versículo 18, de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La primera mirada vamos a ponerla sobre la expresión que dice el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada. Eso lo que quiere decir es que Él tiene toda la autoridad en el universo. Esa autoridad no es una autoridad temporal, es una autoridad que Él tiene para siempre, una autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Ese pasaje nos está enseñando que Él tiene toda la autoridad para gobernar, tiene toda la autoridad para reinar. Es decir, que todos nosotros, hermanos, debemos ser obedientes a Él. Todos debemos ser obedientes al Señor. La palabra potestad se define como derecho. Por ejemplo, en Juan 1:12, cuando dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí se traduce como derecho. Así que esa es una de las definiciones. La palabra potestad también habla de autoridad, habla de poder, y la palabra potestad habla de la libertad que Él tiene para hacer uso de su poder y hacer uso de su voluntad. Toda potestad me es dada, dice Él. ¿Quién se la ha dado? Dios el Padre. Nosotros sabemos que Dios lo ha puesto a Jesús como cabeza de la iglesia. Y podemos ver muchas veces a Dios el Padre dándole autoridad. Al Hijo se le ha encomendado todos los juicios, dice la Biblia. Entonces, dice: toda potestad me es dada, el Padre le da. Y ahora, vamos a ubicarnos aquí en el pasaje. Cristo ha resucitado. Ya fue crucificado, estuvo en la sepultura los 3 días, ahora ha resucitado y está ya listo para irse a sentarse a la diestra del Padre. Pero antes de esa partida al cielo, Él deja instrucciones. Son las que hemos leído aquí, las que tenemos aquí. Instrucciones para la iglesia. El Cristo resucitado, hermanos, deja lo que nosotros decimos la gran comisión. Eso es lo que Él nos encomendó, lo que Él dejó bajo nuestra responsabilidad. Y lo primero que Él dice es ir. Necesitamos pensar en esa palabra, ir. ¿Qué es lo que eso significa? Ir significa lo que debemos hacer, ir. Ir y predicar, ir y llevar el mensaje del Evangelio. Es esa nuestra misión como discípulos. Nosotros, hermanos, aquí en nuestra congregación deberíamos poner mucho más énfasis en eso. Esto sería lo que deberíamos haber aprendido y nunca haber abandonado desde hace 5 años atrás cuando empezamos. De recordarnos que tenemos que ir,
somos nosotros enviados por el Señor para esta misión de hacer discípulos. Necesitamos sentir esa carga en nuestra espalda. Nuestra iglesia necesita sentir esa carga. Necesitamos sentir esa responsabilidad, hermanos, que tenemos que salir y predicar. Eso tiene que ser una realidad en nuestra vida cristiana. Ahora, el predicar el Evangelio, hermano, no tiene que ser un accidente. No tiene que ser algo que ocurre cada tanto en mi vida. El predicar el Evangelio tiene que estar todos los días en mi estilo de vida. Amén. De eso se trata. Ese es el mandato de Él, de ir. Y ahora quiero decir esto, que tenemos que hacer exactamente lo que Él dijo. Y alguien puede preguntar por qué. Por lo que dije al principio, porque toda potestad le fue dada a Él. Él tiene todo el poder y Él tiene todo el dominio y Él puede ejecutar su voluntad en el cielo y la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Dice, toda potestad me es dada. Y las cosas tenemos, cuando yo era niño y aún siendo incrédulo, yo escuchaba a los mayores que decían, hay que hacer las cosas como Dios manda. Aquí en este caso hay que hacer las cosas como Dios manda. Como el Señor lo dijo, pues así debemos hacerlo nosotros, dar ese mensaje del Evangelio. Cuando Él habla de hacer discípulos, está diciendo que tenemos que dar esa prédica de tal modo que la gente siga a Cristo. Ahora, ¿quién va a seguir a Cristo? Un nacido de nuevo, un convertido. ¿Qué necesita para esa experiencia? Creer en el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Salir, predicar el mensaje del Evangelio. La iglesia, hermano, podemos definirla que es una gran empresa misionera. La palabra misionero es un término moderno, no es algo sacado de la Biblia. En la Biblia se usaba la palabra evangelista. Pero hoy se usa ya desde hace más de un siglo esa palabra misionero. Y la iglesia, hermano, tiene que ser una empresa misionera cargada por esa pasión por las almas. Ahora, eso es algo que nosotros necesitamos demostrarlo en este lugar, ¿no? Que estamos involucrados en este asunto de predicar el Evangelio y que tenemos nosotros ese sentimiento real de una pasión por las almas. No estamos, hermanos, nosotros como una institución que promueve turismo. No estamos en eso. No somos nosotros una institución que promueve espectáculos de ninguna clase. No estamos nosotros para que la gente preste atención de los paisajes que nos rodean, en donde vivimos. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. De eso se trata cuando dice ir y hacer discípulos. Y en ese, ¿qué es lo que tenemos que dar, hermano? Tenemos que denunciar que el pecador está en una triste condición. No tenemos que asustarlo, pero tenemos que amonestarle, dice la Biblia. Tenemos que advertirle que hay un infierno de fuego que le espera. Y ahora nos preguntamos a nosotros, ¿cuándo fue que dije por última vez eso a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que amonesté a alguien diciéndole de que si no cree en Jesús hay un infierno de fuego eterno que le espera? Pues tenemos que decirle al pecador la verdad, su triste condición, que el pecado lo ha alejado de Dios, que el pecado lo dejó sin la bendición de la salvación eterna. Hay un infierno que le espera, tiene que proceder él al arrepentimiento. Tenemos que informar eso, tenemos que proclamar eso, hermano. Y tenemos que proclamar también que hay una gracia que salva eternamente. Dice Pablo escribiéndole a Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Y cuando le decimos al pecador su condición, cuando le hablamos de su destino, si persiste en incredulidad, que es el infierno, también tenemos que anunciarle que hay una gracia que salva eternamente. Amén. Y esa gracia Dios la manifestó a través de la persona del Señor Jesucristo. Y aquí, hermano, es donde entra aquel pasaje maravilloso del Salmo 126, versículos 5 y 6, que dice irá, lo que dice el mismo Evangelio, y dice irá, allí dice llorando el que lleva la preciosa semilla y volverá con gozo trayendo sus gavillas. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios. En los evangelios Jesús enseñó que la semilla es la palabra de Dios.
Y entonces tendrá que ir andando y llorando, regando con lágrimas ese mensaje, llamando al pecador al arrepentimiento para que crea en Cristo. En eso consiste el mandato del Señor, ir y hacer discípulos. Amén. Y tenemos que andar eso nosotros, hermanos, involucrados todos los días de nuestra vida. Por eso dije al comienzo, no hemos puesto énfasis suficiente en nuestra iglesia en esa enseñanza. Deberíamos todos haberlas aprendido, incorporada a nuestro estilo de vida, esto de andar predicando todos los días a alguien que se nos cruza, alguien que nos visita, alguien que conocemos en la calle, en el colectivo, alguien que conocemos en el colegio, alguien que conocemos en la verdulería, la carnicería, toda persona que se nos cruza, deberíamos nosotros predicarles para que sean discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Les predicamos el Evangelio, son salvos y siguen a Cristo, porque note lo que es la ambición del Señor. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. No se conforma el Señor con nuestro barrio, no se conforma con nuestra ciudad, con nuestro país. El programa de Dios es que alcancemos a las naciones con ese mensaje. Hacer discípulos en todas las naciones. Por eso cuando dice en Hechos 13:47, dice Pablo que él fue puesto para hacer luz a los gentiles y para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios. Y hermanos, nosotros no podemos quedarnos fuera del plan de Dios. Tenemos que ser parte del plan de Dios. Amén. Tenemos que estar involucrados en el programa de Dios para las naciones. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, aquí estamos en nuestra iglesia, es una iglesia joven, es una iglesia nueva, pero desde el comienzo tenemos que aprender qué lugar ocupamos en la batalla, qué lugar ocupamos en el programa, en el plan de Dios, de anunciar el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Dice Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 10 del versículo 13 en adelante, habla de aquellos que creen en el Señor serán salvos. Y después Pablo plantea unas preguntas y dice, ¿cómo irán si no fueren enviados? Tenemos una iglesia de este siglo XXI que está dormida, no envía misioneros, no envía predicadores, no ora por los que predican, no apoya económicamente a los que predican, no motivan a su gente a salir al campo misionero, a sembrar la palabra y cosechar almas. Dice Pablo, ¿y cómo irán si no hay quien los envíe? Y dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán, hermanos? Y termina Pablo citando el Antiguo Testamento ahí y dice, cuán hermosos que son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. ¿Dónde están esos pies hoy? Están todos ahí recubiertos de Nike, y de zapatos de cuero y Adidas, y están todos ahí cubiertos, no se ven los pies. Estamos viendo los botines, las botitas, estamos viendo los calzados, pero no estamos viendo los pies de los que anuncian el mensaje del Evangelio. Tendría que ser un tiempo de pies, ¿no? Amén. Dice, pero no quiero que vean mis pies, me parecen una empanada. ¿Qué importa? Son preciosos y anuncian el Evangelio. ¿Y por qué los pies? Porque con los pies vamos. Es la orden del Señor. Cuando Él dice ir, dice muevan esos pies, pónganlo en el movimiento, pónganlo en acción. No importa si están bien, no importa si tienen una uña encarnada, no, hay que ir y predicar el Evangelio. Es lo que nos está encomendando el Señor, y hacer discípulos. La gente va a creer en el mensaje del Evangelio y se va a volver seguidora de Cristo. Y esa es la primera etapa en nuestro trabajo. No es todo nuestro trabajo. Es la primera etapa de nuestro trabajo. La segunda, dice ahí en el versículo que hemos leído, Mateo 28, versículo 19, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Segunda etapa, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el requisito para el bautismo? Creer. Hay que creer, ser bautizado. Sabemos que el bautismo es un paso de fe. Sabemos que el bautismo es un paso de obediencia. Ya fui salvo por Cristo. Ahora quiero demostrar
través del bautismo que soy su seguidor. Ese es el testimonio público de mi fe. Ya sabemos por la Biblia cuál es el modo, es inmersión. La misma palabra bautismo le enseña. Batipso significa sumergir un cuerpo dentro de otro. Y ahí yo voy a poner mi cuerpo, sumergirlo en el agua, en señal de que muero a mi viejo estilo de vida, sepulto mi viejo estilo de vida y salgo a una nueva vida con Cristo. Muero al viejo estilo de vida cuando me sumerjo en el agua, sepulto mi viejo estilo de vida y salgo a una vida nueva con Cristo. Esa es inmersión, el bautismo por inmersión. Y ahora nosotros estamos fallando en eso. Vamos fallando, miramos un año y no tenemos bautismos en la iglesia. Y la gente dice, ¿qué pasa? Tenemos problemas con el agua, es cierto, pero ese no es el problema principal. Tenemos problemas con el agua en el edificio, pero la razón es que no hemos tenido salvos para bautizar. Porque solamente vamos a bautizar a alguien que ha sido salvo por Cristo. No vamos a hacer como esos grupos religiosos que la gente pasa y da testimonio y dice, llamaron a bautizarse y yo fui. ¿Pero qué significa el bautismo? No sé, pero fue lindo estar ahí. No, el bautismo es un testimonio de que fui salvo por Cristo y que yo ahora soy su seguidor. Soy su discípulo. Y hermano, esa es una falla que nosotros no podemos esconder como congregación. No estamos haciendo bautismo. Ahora estamos anunciando para los días que sigue el bautismo. Pero eso, hermanos, no soluciona nuestra falla. Se hace el comienzo de empezar a corregir. Pero no es que ahora que vamos a hacer bautismo decir, listo, ya todo lo que no hemos hecho. No, tendríamos que haber hecho siempre. Amén. Porque esa orden es continua. El ir y predicar es continuo. El ir y bautizar es una acción continua, mis hermanos. Amén. Y ahí está la gran comisión, predicar, bautizar. Y ahora miren el tercer escalón. Dice ahí, versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso también es la gran comisión, es el tercer escalón. Primero predicar, segundo bautizar, tercero enseñar. ¿A quién, hermano, va a enseñar? ¿Vamos a traer un profesor de la universidad? ¿Vamos a traer un profesor de la secundaria? No, la gente de la iglesia, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo tienen que enseñar. Gente que tiene el don para enseñar, gente que tiene el conocimiento de la Biblia para transmitir a otros. Tenemos que enseñar. ¿Qué hacemos en las iglesias modernas? Se lo mando al seminario. Lo pongo ahí con su oído pegado a la radio y que la radio lo adoctrine. Alguien que predique en la radio y que lo adoctrine. No, la iglesia tiene que enseñar. Esto le fue encomendado a la iglesia. La prédica en la radio puede ser buena, en la televisión puede ser buena la prédica, pero la prédica en la iglesia es la que tiene la responsabilidad de enseñar. A ellos le confió el Señor la palabra para ser predicada, para enseñar, para instruir, para corregir a los hijos de Dios. Y nosotros estamos en eso bastante bien, pero podemos ser mejores. Podemos enseñar más, podemos enseñar mejor. Nos faltan todavía algunos hermanos que el fuego de Dios tome su corazón y les motive a escuchar más de la palabra de Dios. Amén. Y a atesorar más de la palabra de Dios y a vivir más la palabra de Dios. Dice, predicar, bautizar, enseñar. ¿Qué voy a enseñar? Busque ahí un momento nada más en Tito capítulo 2 y versículo 1. En Tito el capítulo 2 y versículo 1. Quiero que leamos ahí. Hay una cantidad de versículos que yo voy a citar de memoria por tema del tiempo, pero quiero que leamos algunos porque si no voy a parecer un predicador liberal. Tenemos que leer la Biblia, somos fundamentales. Acá está nuestro fundamento. Amén. Dice la palabra de Dios, Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mira, hermano, aquí hay una predicación que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que tener hombres en el púlpito que no tienen que decir lo que a ellos les parece,
La gente no necesita escuchar la interpretación o la opinión de los predicadores. La gente viene a la casa de Dios para escuchar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Dice ahí, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No dice aquí Pablo, cada tanto da alguna opinión, cada tanto presenta tu punto de vista, tu interpretación. No dice nada de eso. Dice, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A nadie le importa tu opinión. A nadie le importa tu percepción, tu interpretación. A lo que la gente le importa que viene a la casa de Dios es escuchar sana doctrina. Amén. Esa expresión sana doctrina significa una doctrina higiénica. Así se traduce. Algo higiénico, algo que está purificado, algo que está lejos de toda contaminación. Es una doctrina sana que me alimenta el alma, que me fortalece el alma, que me motiva el alma. Amén, pastor. Esa es la predicación que tenemos que tener siempre. Amén. Y todos tenemos que vigilar que esa predicación siempre esté. Uno de los riesgos que corre una iglesia, y aún en el caso nuestro, yo tengo 5 años, ya la semana que viene va a ser 5 años que estoy aquí, en el púlpito predicando. Y la gente va a decir, no, pero ya está, ya lo conocemos. Si él lo dice, debe ser así. No. Usted tiene que vigilar. Porque usted no sabe si el predicador se va a corromper. Usted no sabe si el predicador un día va a agarrar una doctrina rara, de esas modernas, de esas pegadizas que andan ahora. Usted no sabe si el predicador va a agarrar una versión nueva de la Biblia, de esas que son aguadas, no son la fiel palabra. Usted tiene que estar vigilando que siempre esté predicando la verdad. Y exigirle al predicador siempre que hable la verdad. Cuando el predicador empieza a hablar de sí mismo, porque yo creo, porque yo interpreto, porque no. Dice Pablo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No queremos opiniones humanas, no queremos la voz de hombre, no queremos humanismo en el púlpito, queremos solo palabra de Dios. Amén. Así que la iglesia tiene que estar siempre en estado de alerta, vigilante. Había un grupo de cristianos maravillosos en la Biblia, se llamaban los hermanos de Berea. Y el predicador era Pablo. Y aunque era Pablo igual, a los hermanos no les importaba. Ellos revisaban la escritura cada día para ver que esas cosas eran así. Así es, pastor. Aún el mismo Pablo era vigilado en su prédica. Y hacían lo correcto los hermanos de Berea. Vigilar que siempre lo que se hable esté de acuerdo a la sana doctrina. Aquí, capítulo 4, son muertos en su manifestación y en su reino. Y escuche lo que dice. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Miren que tenía el mismo discurso Pablo para Timoteo. Amén. Y para Tito, tú enseñas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Todo tiene que estar de acuerdo con la doctrina de Dios. ¿Por qué? En el versículo 3 le advierte, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo recuerdo hace como 15 años atrás, más o menos, en el norte de Argentina, en una conversación entre hermanos, apareció ahí mi nombre y el modo de predicación y de ser las antiguas y de los fundamentales y todo eso. Y los hermanos comentaron que una de las señoras dijo allí en eso, dice, a mí me gusta, dice, como predica, dice el hermano Catán, pero cuando empieza a usar muchos textos bíblicos ya no me gusta. Pero somos predicadores de la Biblia. Parece que estaba interesada ella en escuchar más mis opiniones, mis comentarios, como si eso fuera algo valioso. Lo valioso es la palabra de Dios. Y Pablo le dice al predicador, tú predica, le dice, la palabra. No otra cosa, la palabra. Amén. No te muevas de ahí, no salgas de esa sintonía. Siempre predique la palabra, ensalce la palabra, levante en alto la palabra de Dios, Amén. agite la palabra
muchos predicadores. Gritan, se mueven, bailan, hacen cierta gimnasia. Ustedes han visto, ¿no? Tienen sus movimientos, sus cosas. Y cuando usted discierne espiritualmente esos predicadores y su mensaje, descubre que hay mucho humo y poco fuego. Así es. Y donde hay mucho humo y poco fuego es porque algo está mal encendido. Algo está mal encendido. ¿Qué es el problema con esos predicadores? Es que su mensaje no agarró fuego de la palabra de Dios. Hay mucho humanismo en su hablar, en su manera de dirigirse, de despertar emociones en la gente y todo eso. Y Dios nunca nos mandó a emocionar a la gente. Dios nos mandó a predicar su palabra. Tú predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Predica eso. Algunos de esos liberales, bautistas pero liberales, hace ya casi un par de décadas atrás, decían, ya, dice, él es de sendas antiguas, dice, y Catán, que se habla tanto que es un fundamentalista, dice, y sin embargo en su congregación tienen escuela dominical, ya que él cree tanto en la Biblia. ¿Dónde habla la Biblia de la escuela dominical? Y es cierto, no hay un pasaje que diga que había una escuela dominical como función. Pero por no citarle algo del Antiguo Testamento, y citarle algo preciso acá del Nuevo Testamento, mire cómo dice aquí la palabra de Dios, ya que usted está en 2 Timoteo, no lo voy a sacar de ahí, pero en el capítulo 3 y versículo 14, mire lo que dice Pablo, para contestarle a todo eso de la escuela dominical que no creen. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo no sé qué es lo que esa gente creía, si no hay que enseñarle a los niños, porque le dije algo del Nuevo Testamento, porque usted ya sabe que el Antiguo dice que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Usted sabe que en Deuteronomio capítulo 6, donde está lo que se llama la Shema a Israel, y Dios enseña, dice que hay que enseñar la palabra, dice al levantarse, al acostarse, y hay que tenerla como frontales, y hay que tenerla en la puerta, y habla todo de una enseñanza. Y entonces ellos estaban bien enojados porque yo les decía que ellos aplaudían bien a Jesús, pero no servían ni no seguían a Jesús. Porque a ellos les gustaba decir un aplauso para Jesús. Yo les dije, ustedes tienen que seguir y tienen que servir, porque la Biblia nunca manda a aplaudir a Jesús. Entonces ellos me salieron a contestar, y ustedes tienen escuela dominical y la Biblia no habla de escuela dominical. Pero no hay una casa con gente aplaudiendo a Jesús. No hay una iglesia que aplaude a Jesús. Hay hogares como el del Antiguo Testamento, dice Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y hay hogares aquí como el de Loida y su hija Eunice, que enseñaron a Timoteo y tenían un hogar que enseñaron, que siguieron al Señor. Y tantos hogares vemos aquí de gente. Y entonces ellos querían que apareciera, que yo les mostrara la palabra o la expresión escuela dominical. ¿Qué es una escuela? Un lugar donde uno va a aprender. ¿Quién es el que aprende en la Biblia? Un discípulo de Jesús que se sienta a aprender de su maestro. ¿Qué es dominical? Un domingo. Así que los domingos el Señor Jesús le enseña a todos. Así es, en su escuela. Le da clases bíblicas. Y no solamente el domingo, debería ser todos los días. Amén. Nosotros tenemos como el domingo el día del Señor y por eso usamos esa expresión. Ellos andarán aplaudiendo a Jesús, nosotros todavía andamos enseñando a los niños y a los grandes y a todos. Dice el Señor, dice, id y hacer discípulos. Dice el Señor, id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ahora dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles Biblia y Biblia y Biblia, y nunca hay que cansarse de enseñar Biblia. Amén. Porque nunca terminamos de aprender. Yo hace más de 40 años que leo este libro. Y de verdad, como que no sé nada, porque vivo aprendiendo continuamente cosas. Y aprendo pasajes y lecciones continuamente. Ahora,
Si quiere volver, si no solamente lo recordamos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y dice Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, esa es una expresión maravillosa, todos los días. El Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días. Pero ¿estamos nosotros con el Señor todos los días? Él no cambia su postura, Él no cambia su lugar. Él está con nosotros. Nosotros somos los olvidadizos, los extraviados, los desviados, los olvidados. Nos olvidamos del Señor. Dicen algunos, dicen 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana está el Señor con nosotros. En el invierno, ahí está firme el Señor junto a nosotros. En el verano, ahí está al lado nuestro. No son un impedimento las estaciones. El Señor siempre está con nosotros. Todos los días de alegría, pues allí está. Y los días que hay tristeza, ahí está para animarnos, para alentarnos, para desafiarnos, para impulsarnos adelante. Los días de mucha luz y los días de sombra, ahí Él está con nosotros. Que esa expresión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso a mí me brinda consuelo. Y también es una voz de aliento. Cuando mi vida está en problemas, en dificultades, el saber que Jesús está todos los días a mi lado es consuelo para mí. Amén. Pero cuando estoy bien, hermano, y me siento en plenitud, eso es una voz de aliento. Ahí está el Señor conmigo todos los días, todos los días, todos los días, días de derrota, días de victoria, todos los días Él está con nosotros. Pues no nos olvidemos de Él entonces nosotros. Tengámoslo presente siempre. Así es, pastor. Él está. Entonces, id y haced discípulos. ¿Qué lugar? Las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más es nuestra responsabilidad? Enseñarles que guarden todas las cosas. A los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Y no es solamente el único lugar que el Señor habló de esto que llamamos la Gran Comisión. Quiero invitarla a que demos una mirada al Evangelio de Marcos, el capítulo 16 ahora. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, ese pasaje también nos muestra al Señor Jesucristo resucitado y haciendo uso de su potestad, habla con los apóstoles. Y después, hermano, eso pasa a toda la iglesia. Porque algunos dicen, pero ese mensaje solo le dio a los apóstoles, pero los apóstoles enseñaron eso a la iglesia y lo hicieron junto con la iglesia. Por lo tanto, es un mensaje para todos. Dice aquí Marcos 16, verso 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí aparece otra vez la gran comisión. Aquí aparece otra vez nuestra palabra de 2 letras, id. Ahora, esta palabra id aquí, esas 2 letras, hermanos, la idea que tiene id es yendo de continuo. Y eso es lo que yo necesito, hermano, que nos animemos como iglesia a agarrar esa doctrina de ir de continuo a predicar el evangelio. Amén. Ahora hablamos de nuestro aniversario, hablamos de dar un enfoque evangelístico, pero esa actitud y esa visión no la debemos tener una sola vez al año, debe ser algo continuo. Amén, pastor. Cuando dijo, id y haced discípulos, id por todo el mundo, yendo continuamente, sin descanso, hermano, tenemos que ser insistentes en lo que el Señor nos encomendó. Nuestro trabajo es predicar y hacer discípulos. Hay un texto que a mí me encanta. Solo se los voy a citar la primera parte, pero es Isaías 58:1. Y allí dice estas palabras, hermanos, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y después sigue diciendo, anuncia a mi pueblo su rebelión. Dice, pero es la primera parte, hermano. Dice Isaías, clama a voz en cuello. Eso es lo que tenemos que hacer, proclamar, predicar, anunciar el mensaje del Evangelio, a voz en cuello, no un murmullo, hermano, que se entienda bien nuestro mensaje.
que somos pecadores, que la gracia de Dios está disponible para salvar al pecador, que Dios quiere librarnos del infierno y quiere llevarnos a un cielo eterno, pero necesitamos creer en Jesús como nuestro Salvador. Proclamemos ese mensaje a voz en cuello, y dice el predicador acá: no te detengas, no te frene ni el frío, ni el calor, ni tus desalientos continuos. En los otros días sentía que tenía que orar, pero no tenía ganas de orar, y daba vuelta y vuelta y no oraba. Y digo, voy a orar ahí, estaba en la cama. Digo, no, me voy a levantar, voy a preparar el mate y después voy a orar. Y después digo, no, pero después si no oro ahora. Y estaba ahí en esa lucha. Y cada tanto que me viene esa lucha me acuerdo del gran predicador Spurgeon. Dice, cuando no tengas ganas de orar, lo que debes hacer es orar. Así es, pastor. Y esa frase tan simple, pero a mí me persigue. Cuando no tengas ganas de orar, entonces tienes que orar. Así es. Porque no le tenemos que dar el gusto a nuestra carne. Nuestra carne es la que no quiere orar. Nuestra alma quiere estar con Dios. Amén. Nuestro espíritu quiere estar con Dios. Amén. Así que, hermanos, que eso que dijo Spurgeon tan simple pueda ser importante para nosotros, porque cada tanto nos ataca ese estado de no querer orar, no queremos orar. Estamos ahí desganados, pero es la forma de que se encienda el fuego en nuestro interior, el hablar con Dios, porque Dios sabe cómo animarnos y Dios sabe cómo alimentar esa llama santa en nuestra vida. Dice aquí el predicador, clama a voz en cuello: no te detengas y alza tu voz como trompeta. La trompeta, hermano, escuche una banda cualquiera, siquiera algunas de allá de Oruro, de la compasa, de lo que sea. Y cuando entran a sonar esas trompetas, se siente el bombo, el tambor allá de fondo, pero la trompeta, así hay que predicar, se tiene que distinguir nuestra voz entre tantas, anunciando nosotros el mensaje del Evangelio. En la antigüedad, la palabra que se usaba es la palabra heraldo. Pablo usó esa palabra en 1 Corintios 9:27, cuando él dijo: no sea cosa que habiendo yo sido heraldo, para otro venga a ser eliminado. Es decir, que por causa de un pecado él sea quitado del ministerio, después de haber sido tanta bendición a la iglesia y a la gente. Y esa palabra heraldo habla de un mensajero del rey, de alguien que tiene un mensaje importante para dar, de alguien que convoca a las multitudes. En muchas ciudades de la antigüedad sacaban ahí como un pergamino, y el heraldo ahí extendía el pergamino y decía cuál era el plan del rey, el programa del rey, la visita del rey. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ese papel de heraldo, anunciarles, hermanos, que hay un mundo que se está perdiendo, que está yendo al infierno, pero Dios quiere salvarle por medio de Cristo, por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Y ahí predica, proclama, anuncia, levanta tu voz en cuello, hace un trabajo de heraldo. Amén. De heraldo, de alguien que predica. ¿Y a quién le voy a predicar? Dice ahí el versículo 15: a toda criatura. Este es el lema que nos acompañó a nosotros desde hace tantísimos años. Predicarlo a toda criatura. Si se mueve y respira, predica. Cuando me paré por primera vez en el seminario a enseñar una materia, ya casi 30 años atrás, la primera vez, yo le dije a los estudiantes: si se mueve y respira, predícale. Amén. Esa es nuestra misión. Tenemos que predicar. Dice: predican el Evangelio, dice, a toda criatura. Tercer pasaje que habla de la gran comisión. Y después los dos puntos que restan solo se los voy a mencionar. El primer pasaje que vimos fue en Mateo 28, del 18 al 20. Segundo pasaje que habla de la gran comisión, Marcos 16, 15. Y el tercer pasaje que nos habla de esta tarea tan fundamental para la iglesia es Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. Observe ahí, es la tercera vez que la palabra de Dios habla con énfasis sobre esto que nos encomendó el Señor Jesucristo: predicar, bautizar, enseñar. Dice ahí la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8.
Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde más, Hasta el último hasta el último de la tierra. Amén. Y predicar, hacer discípulos a todas las naciones. Y ahora nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora nos manda a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esta misma frase la repite en Hechos 13:47, hasta lo último de la tierra. Alguien en el camino fue fiel. Alguien en el camino fue fiel. Cuando miramos ahí el globo terráqueo, aquí estamos, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, estamos colgados del mapa, hermano. Allá abajo estamos, colgados del mapa. Y hasta lo último alguien nos trajo ese mensaje. Alguien vino a traernos ese mensaje. Aquello que nació en Jerusalén, aquella orden, hermano, salió. Y después, si usted lee capítulo 8, verso 1 a 4 de Hechos, dice que con la muerte de Esteban, todos salieron por todas partes predicando el Evangelio. Iban, hermano, había que llevar adelante el plan de Dios, el programa de Dios, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hubo gente que andaba bien del oído y del corazón, porque tuvieron un oído para escuchar correctamente el mandato del Señor. Y tuvieron un corazón que funcionaba bien y lo cargaron de amor por los que estaban perdidos, por los que estaban sin Cristo. Oído bueno, corazón bueno, pies ágiles y llevaron el mensaje del Evangelio. Y aquí estamos en Lomas del Mirador. Oh, ¿quién iba a imaginar ese nombre? Lomas del Mirador. Mira dónde llegó el mensaje del Evangelio. Hubo en el camino gente fiel, ¿no? Si no, nunca hubiese llegado a este lugar. Y aquí estamos, dice, y me seréis testigos. Testigo es alguien que vio algo o que sabe algo. Pero estos testigos eran gente que sabía que Cristo había muerto, que había resucitado, sabía que Cristo da salvación eterna. Y ahora ellos estaban dispuestos a ser mártires, testigos. Podían morir por esa causa. Y ahora sí, rápidamente, el segundo y tercer punto. El primero es la gran comisión. Quedó mucho para hablar ahí. Pero el segundo les dije, la gran omisión. ¿Qué es la palabra omisión? En primer lugar, omisión se habla acerca de un delito o de una falta por abstenerme de actuar. Eso es omisión, es un delito. O es una falta que cometo por abstenerme de actuar. Así habla el diccionario. Es decir, que tengo que hacer algo y no lo hago. Dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. ¿Sabemos predicar como iglesia? Sí sabemos. ¿Lo hacemos? No tanto. ¿Sabemos bautizar como iglesia? Sí sabemos. ¿Lo hacemos? No se ve ese trabajo. Sabemos como iglesia que tenemos que enseñar la palabra, lo estamos haciendo bastante bien, pero podemos hacerlo mejor todavía. Hermanos, la gran omisión, gente que sabe que necesita hacer cosas y no lo hace. Se lo pongo en otro ejemplo bíblico, cuando en Lucas 10, verso 30 en adelante, Jesús enseña sobre el buen samaritano. ¿Se acuerdan del hombre que fue malherido y dejado por medio muerto al costado del camino? Y pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Pecado de omisión, un delito, tendría que haber ayudado a ese hombre. No lo hizo. Pasó el levita, lo vio malherido, desangrándose, siguió de largo. Pecado de omisión, debió ayudar, no lo hizo. Y viene el samaritano para enseñarnos cómo debemos hacer las cosas. Ahí vimos dos hombres en esa historia que cometieron este delito, esta falta, se abstuvieron de actuar, no ayudaron al que estaba necesitado. La palabra omisión habla de falta o de descuido. Nuestro descuido hace, hermanos, que no cumplamos con el Señor, que no realicemos la tarea que nos encomendó. ¿Cuál tarea? La de ir y hacer discípulos. ¿Cuál tarea? La de ir y bautizar. ¿Cuál tarea? La de ir y enseñar. ¿Estamos fallando? Sí, es
pastor. Y podemos sentarnos y decir, pero esto lo estamos haciendo y aquello también lo hacemos, pero podemos hacerlo mucho mejor, mucho mejor. Podemos hacer la obra más completa. La palabra omisión, hermano. Por eso habla allí de una actitud pecaminosa o de una acción pecaminosa. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice que si ven a un hermano tener necesidad, no cierres de él, contra él tu corazón. Y explica ahí Juan, dice, porque algunos dicen, dice, lo ve que tiene hambre o tiene frío, y dice, ve y come algo, ve y caliéntate, y ya está. Y pienso que esa es mi misión, de decir, mirá que estás teniendo hambre, cuidado que estás teniendo frío. No, dice, si ven a tu hermano tener necesidad, no cierres contra él tu corazón. En otras palabras, está diciendo, solucionale el problema, haz algo por el que está en necesidad. No cometas este delito de omisión. De omisión. Y ahora todo pensando en la memoria de ustedes. Pedro y Juan predicaron. Un hombre en la puerta del templo de la Hermosa fue sanado. Los predicadores fueron llevados y fueron encarcelados. Después fueron insultados y les dijeron, no queremos que prediquen más en este nombre porque habéis llenado Jerusalén con toda la doctrina. Y ahí aparece aquella expresión, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Amén. Si usted sabe que Cristo salva, no puedo callar eso. Si usted sabe que la gente debe bautizarse para mostrar que está en obediencia al Señor y siguiendo al Señor, no podemos callar eso. Si usted sabe que la gente tiene que venir a la casa de Dios para aprender de la palabra, para crecer en el conocimiento de la palabra y de la persona de Cristo, no podemos callar, no podemos esconder lo que hemos visto y oído. Es el mismo el libro de Hechos, en el capítulo 5, cuando le vuelven a decir que no prediquen de la palabra. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, pastor. Ellos nos muestran, hermano, que no hay que caer en el delito de la omisión. No puedo callar, no puedo omitir, no puedo guardar silencio sobre lo que he visto y oído. No nos pidan esto a nosotros, que cometamos el delito de omisión, porque sabemos que es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Y el mismo Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, lo que nuestros ojos vieron y nuestros oídos oyeron y nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Estuvieron con Cristo, no podían esconder eso. Tenían que hablar, tenían que predicar. Ellos no iban a cometer el delito de omisión. La gran comisión no la cumplimos, pero lo que hoy estamos viendo es la gran omisión. Es decir, gente que está cometiendo el delito de no predicar, de no bautizar, de no enseñar la palabra de Dios. Hace como 10 años atrás, y quizás un poco menos, apareció ahí un par de películas que se llamaban La Era del Hielo. ¿Se acuerda alguien de esas películas? Dibujos animados, ¿no? La Era del Hielo. Y la iglesia hoy está para eso, está en la Era del Hielo. Estamos viviendo días de corazones congelados. Así es, pastor. Y la única forma, hermano, que el corazón congelado se vuelva a la realidad, se derrita ese hielo, es con predicación de fuego, con predicación de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el sábado pasado, Jeremías 23, 29, dice Dios, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la respuesta para el corazón frío, congelado. Palabra de fuego, palabra de Dios en el púlpito para derretir el hielo. Y ahí no hay que tener miedo, hermano, los que vamos ahí al frente, hay que mirar a la cara a los hermanos y a las hermanas y decirles, salgan del freezer, vamos. Amén. Están congelados. Hay que volver para predicar, para bautizar, para enseñar la palabra de Dios. Pues de esto, hermanos, se trata la gran comisión y la gran traición. Solo una mención de eso. La gran comisión,
la gran omisión y la gran traición. Una cena, una comida de comunión. Y de pronto Jesús anuncia que su hora estaba llegando. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Habla con los apóstoles, todos se miran, se preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús dice, no se preocupe, aquel que tome del pan mojado, ese es. Y ese pan mojado lo tomó Judas. Y el Señor lo miró y le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y dice la palabra de Dios en Juan 13 y el verso 27. Dice que el diablo entró en su corazón, Satanás entró en él y lo traicionó. Hoy la iglesia de Cristo, por muchos nombres que bautista, presbiteriano, hermanos libres, metodista, pentecostal, luterano, el nombre que le quieran poner. Hay muchos que andan con el pan mojado y hay muchos que tienen el Espíritu Santo, pero han dejado que el diablo influencie en su vida. El diablo no puede entrar en ellos porque ya está el Espíritu Santo, pero el diablo está influyendo desde afuera y los ha paralizado y lo han hecho traicionar a Jesús, no predicando de su nombre, no identificándose como creyentes. Estamos viviendo una época de discípulos secretos, donde algunos, como Nicodemo, seguían al Señor secretamente. Habían algunos, como José de Arimatea, el que fue a pedir su cuerpo, dice la Biblia que era un discípulo secreto. Y así hay muchos hoy que están traicionando al Señor, moviéndose en esta vida como discípulos secretos. Nadie se entera, ya ni la familia sabe que son secretos. A nadie lo anuncia. Y esa es la gran traición. Tienen el Espíritu Santo. El diablo no puede entrar como en Judas, pero el diablo está influenciando de tal modo que los ha desviado del camino del Señor. Ellos ya andan por caminos de tinieblas. Ahí en el lugar donde yo estoy con el fútbol, ya han venido algunos para decirme, yo iba a la iglesia. Hubo alguien que me habló los otros días y me dijo, yo quiero ir a la iglesia, yo necesito del Señor. Y va a venir y dice, yo tengo que ir, quiero. Anoche conseguí su teléfono. Tenía su latita de cerveza mientras hablaba con él. Animemos a volver a la fe, que les animemos a volver al camino del Señor, que les animemos a recordarles que hay una gran comisión que consiste en predicar el Evangelio a las naciones, en bautizar y en enseñar la palabra de Dios, que los necesitamos, que estén junto a nosotros. Amén, pastor. La Biblia dice en Corintios, Pablo le escribe esta frase, dice que el tiempo es corto. Y cuando pensamos en esa frase de Pablo, el tiempo es corto, él está hablando del tiempo que nos separa de la venida del Señor. Es corto, es muy breve. Hasta quizás este mismo día puede sonar esa trompeta y pueda venir Cristo por nosotros. Así hermanos, nosotros todos debemos tomar esa conciencia que el tiempo es corto, que Cristo viene pronto. Y hay un trabajo que nos encomendó. Hay una tarea para hacer. No podemos discutir, tenemos que obedecer, porque recordamos lo que dijo Jesús, toda potestad me es dada. Él tiene todo el derecho, todo el poder, toda la autoridad. Él está dispuesto a hacer su voluntad, y su voluntad es que prediquemos el Evangelio a toda criatura, ir a las naciones, bautizar, enseñar. Hay mucho trabajo para hacer, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra en este tiempo. Amén.